Castro, presidente de la Barra de Abogados Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México. Me acompañan los señores abogados, integrantes también de la mesa directiva aquí presentes de esta Barra de Abogados. Nos comentaba pues hace un instante que hoy, el día de hoy, este martes, entregan este amparo. ¿Ante qué instancia lo entregaron? Sí, efectivamente, hace unos momentos acabamos de presentar un amparo colectivo como integrantes del cuerpo colegiado de la Barra de Abogados Defensores de los Derechos Humanos en el Estado de México, señalando como autoridades responsables a los tres poderes del Estado, es decir, al Ejecutivo, al Legislativo y al Judicial, por la omisión que han llevado a cabo dentro de sus actividades a raíz del pronunciamiento que hiciera la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el 10 de abril pasado, en relación a los deberes y obligaciones que debe de tener todo Estado integrante de las Américas en relación al problema de la pandemia COVID-19 que estamos viviendo actualmente. ¿Cuáles son las principales omisiones que ustedes detectan de parte del gabinete estatal y que motiva pues este amparo? Bueno, la primera omisión en el tiempo considero que es, en primer lugar, que el Ejecutivo del Estado es su obligación constitucional, jurídica y moral informar a la población qué se está haciendo en la materia. Vemos cómo el personal médico, enfermeras, camilleros, están muriendo también día a día a raíz de este problema porque el Estado no los dota de los insumos e instrumental médico necesarios para llevar a cabo su trabajo. Hace una hora, el presidente del Colegio de Médicos en el Estado me llamó vía telefónica para felicitarnos a la Barra de Abogados por presentar este amparo colectivo, esperando que el Ejecutivo haga su trabajo. Tampoco hemos visto cuál es la política social del Ejecutivo del Estado en relación a apoyar a los grupos vulnerables, a las personas de la tercera edad, a los vendedores ambulantes, pero sobre todo a las personas en pobreza extrema. Desconocemos si él los esté asistiendo actualmente con alguna despensa mensual, con un apoyo ya sea económico o en especie, que es su obligación. El artículo primero constitucional establece la obligatoriedad que tienen todas las autoridades de este país en materia horizontal y vertical, ¿sí?, de velar, respetar, promover y garantizar los derechos humanos. La salud, ante todo, es un derecho humano de primera generación, contenida en el artículo 4 constitucional y en los tratados internacionales. Y repito, a raíz del pronunciamiento de las Américas, el titular del Ejecutivo del Estado debe pronunciarse y manifestarse cuál es el trabajo social, económico y médico asistencial que está llevando a cabo. En relación al poder legislativo, creo yo que los señores diputados, cuyo quehacer es ser hacedores de leyes, en la actualidad desconozco si se han reunido, si han sesionado el actual presidente de la Junta de Coordinación Política y las demás fracciones de los demás partidos políticos en el Congreso Estatal, con la finalidad, creo yo que llegó el momento de crear una ley del desempleo en el Estado de México para que el Estado de México sea pionero en la materia y para que hagamos lo que hacen en los países del primer mundo. Desconocemos a fondo el destino de los más de 320,000 millones de pesos de presupuesto que maneja en el Estado de México. Entonces, al no emitir todavía y ante esta situación de salud que estamos viviendo a nivel mundial, nacional y estatal, creo yo que hay una omisión en el tiempo por parte del Poder Legislativo de no ponerse a legislar de manera inmediata y urgente en la materia. Por lo que hace al Poder Judicial del Estado de México, otro de los actos reclamados en este amparo colectivo consiste en que actualmente se está dando en el Estado ya la figura del robo calamitoso. El robo calamitoso es aquel cuando
el pueblo, las personas en un estado de necesidad como la pandemia que estamos viviendo, hurtan para poder satisfacer sus necesidades primarias de alimentación, como en el caso de la canasta básica. Se meten por el pan a las panaderías, a las tortillerías, a los centros comerciales, a las misceláneas. Yo no lo podría llamar técnicamente robar, pero sí a hurtar este tipo de medicinas. Incluso han entrado ya a farmacias para satisfacer y hacer frente a sus necesidades primarias, repito, pero sobre todo a sus necesidades alimentarias, que es otra obligación constitucional y convencional que el Estado, en nuestro país y las entidades federativas deben proporcionar a la población. De ser aceptado este amparo por la autoridad federal, ¿qué mandataría a los tres poderes del Estado? ¿Qué es lo que están buscando ustedes? Bueno, en primer lugar, le estamos pidiendo al señor juez, que en este caso es el juzgado segundo de distrito en materia de amparo de juicio federal del Estado de México, donde recayó esta demanda de amparo colectivo. Estamos procesalmente hablando en materia de amparo, pidiéndole la suspensión en el caso nada más del Ejecutivo, de todos los gastos superfluos en su administración pública, tales como viáticos, gastos de representación, gasolina, comidas, etc., para que sus recursos sean canalizadas a atender el problema de la pandemia. De concedernos esa suspensión provisional y en su momento definitiva al señor juez de distrito, tenemos en posibilidad de que el gobernador del Estado de México no va a tocar un peso de esos recursos, solamente que sean canalizados para tal efecto. En el caso de los demás poderes, igual que el Ejecutivo, tendrán el término de 15 días para que una vez que sean notificados, rindan su informe justificado al juez y posteriormente estaremos en la etapa del ofrecimiento y desahogo de pruebas. Otra cosa muy importante es que desconozco hasta este momento si algún otro institución sobre todo de abogados, a los abogados yo creo que es el momento de que nos toca, somos aquellos profesionistas en nuestra rama del derecho que tenemos que ver y resolver, ya sea como postulantes o como operadores jurídicos, todos los problemas de una sociedad civil. Espero que este es el amparo que inicie de manera colectiva. Desconozco si otros grupos o cuerpos regulares lo han hecho, hasta donde yo tengo conocimiento no, cuyo objeto y fin es ayudar, repito, al personal médico, enfermeras, trabajadores sociales, camilleros, todos aquellos que realizan una función en relación a las ciencias de la salud y que se encuentran en hospitales públicos y privados prestando ese servicio a la comunidad en general. Y por otro lado, repito, ayudar a grupos vulnerables, a gentes de la tercera edad y sobre todo a los más desprotegidos, porque es un deber, repito, del Estado velar, respetar y garantizar los derechos humanos. La base sería que pues, el Estado, el gabinete no siguió las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para actuar ante esta pandemia. Así es. La Organización Mundial de la Salud, qué buena pregunta, emite un comunicado a raíz de que ellos declaran una pandemia mundial. Repito, la Comisión Interamericana hace un pronunciamiento en relación a los derechos humanos. ¿Cuál es el deber? No nomás del Estado mexicano, sino de todos los Estados miembros, de todos los Estados parte que pertenecemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Existe a nivel continental una constitución que todos los Estados miembros y parte, digámoslo así, debemos respetar a la hora de signar, de firmar un tratado internacional, cualquier país que sea adherente al mismo, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es la constitución continental a la cual todos los Estados parte debemos ceñirnos, y dentro de sus postulados de esta Constitución Continental o Convención Americana sobre Derechos Humanos está, repito, el de velar por los derechos humanos de la población.
Perfecto, señor. ¿Algo que desea agregar? Pues miren, agradezco la verdad a ustedes, los medios de comunicación, a Televisa, en primer lugar, porque siempre nos han apoyado, nos han brindado la oportunidad de podernos dirigir a todo el público en general, en este caso a la comunidad jurídica, a la comunidad médica y a todo aquel que tenga el grado de residente en el Estado de México, ya sea por nacimiento o por naturalización, o porque simple y sencillamente también es un extranjero que en este momento le tocó pasar por esta situación pandémica y está viviendo los estragos de la misma. Muchas gracias a todos ustedes nuevamente. Excelente. Fuerte, ¿no? Señor.